disciplina de SEO no es una disciplina estanco, bebe, se alimenta y está evolucionando. La tendencia natural es la evolución por la que está pasando, en la que sí que efectivamente hay unos estándares, unos básicos de necesidad de optimización y de mejora de rendimiento de un sitio para un mejor reconocimiento por parte de los buscadores, y eso va a permitir que el sitio tenga mayor capacidad de estar posicionado dentro de los resultados de una búsqueda, pero el valor que debe de tener SEO a continuación es como proceso de esas mejoras y esa capacidad de estar posicionado dentro de los resultados de una búsqueda, a continuación ayudan a el negocio del cliente y en qué medida contribuyen a esta parte económica del cliente. De ahí que una vez que al usuario lo has enganchado y te hace el clic, parte de la evolución de SEO está en cómo ayuda al post-click, y es todo el proceso de navegación y de conversión que se puede ejecutar dentro de un sitio independientemente del objetivo del sitio. Un sitio orientado más a transaccional, un sitio más orientado a informacional o navegacional. Pero la evolución efectivamente de SEO pasa por tener estas prácticas, no tanto satélites, sino lógicamente tienen entidad propia, tienen campo propio de desarrollo, pero que tienen que ser integradas, insertadas dentro de un plan a medio largo plazo de calidad y de robustez en un sitio. La experiencia de cómo hago esa transición de entrar como una consultora dentro de un equipo que estaba en construcción es una propuesta interna que me hacen mis jefes para desarrollar específicamente qué tipos de productos queremos sacar como TDS Media, qué tipos de alcances queremos sacar en cada uno de estos productos y con qué equipo queremos desarrollar esto. Inicialmente empiezo a trabajar con una persona que poco a poco, en función de los resultados que vamos teniendo de los proyectos que se van vendiendo, lógicamente era una apuesta que hacía la agencia, una agencia consolidada como era TDS Media en toda la parte SEN, era una apuesta que hacía en un terreno en el que todavía no se tenía experiencia, y lógicamente la evolución ha sido muy a positivo en función de los resultados que hemos ido obteniendo y de la ampliación de catálogo que hemos tenido de productos en función de las capacidades a nivel de recursos humanos y de las necesidades de clientes que hemos tenido y que hemos ido identificando durante todo este tiempo. Pues el perfil que tiene actualmente la agencia TDS Media, tampoco podemos hablar de un perfil estándar. Es cierto que los clientes que tenemos dependen de la tipología de negocio. Hay mucho negocio de e-commerce con el que trabajamos. También tenemos mucho negocio de clientes que es más presencial, es más corporativo, es más de imagen, y en función de esta tipología de clientes es muy cierto que el expertise con el que vienen y con el que tenemos la interlocución es distinto. Un cliente más orientado a la conversión es un cliente que tiene muy claro cuáles son los puntos que necesitan que le ayudemos, tenemos muy claros con qué objetivos trabajamos con ellos, y un cliente en el que el negocio es más de imagen, más de presencia en internet, más de acompañamiento a otro tipo de estrategias dentro de una campaña de marketing online, es un cliente que se deja aconsejar más, en el que el punto de partida siempre es distinto, o sea, casi siempre va a ser distinto, en el que el planteamiento de la web inicial con la que nos enfrentamos es totalmente distinto a un sitio más orientado a la conversión. Pero con carácter general sí que es cierto que los clientes con los que trabajamos o con los que ya el mercado español en principio está contando, estamos hablando de clientes medios altos, medios grandes, por decirlo de una forma, es un cliente en el que sí que te pide más el valor que les aporta SEO dentro de la estructura de inversión de un plan de marketing, y ese es el esfuerzo o el trabajo que dentro del equipo pues estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo, de cómo contribuimos a nivel económico a un cliente independientemente de la tipología de negocio que tiene.
Pues sí que es verdad que está muy vinculado, siempre están muy vinculados al tipo de negocio que desarrollan. Si es un negocio de venta online, nos encontramos con clientes en el que ya tienen un equipo in-house de desarrollo, de propios programadores o agencias ya que desarrollan esta función muy fidelizadas durante mucho tiempo, con lo cual son proyectos que evolucionan mucho más rápido, las implementaciones se ejecutan con mucha más agilidad. Se percibe mucho más el valor y la agilidad de un proyecto. Otro tipo de clientes en el que o tienen un primer contacto con lo que es un proyecto SEO, no tiene un equipo expresamente para esta parte de negocio o no cuenta con una agencia, son proyectos que se ralentizan más, las implementaciones cuestan mucho más ejecutarlas y a veces, bueno, pues cuesta un poco más justificar, o que no tanto justificar, sino que perciban el valor de la inversión. Pero bueno, con carácter general sí que estamos ahora mismo en el mercado español, con lo que en el día a día trabajamos, en un proceso. Si hace 8 años era mucho más complicado el entender, el justificar y demás, nos encontramos ahora mismo en un proceso un pelín más elevado que hace 8 años. El punto de partida, siempre decimos, es que cuando se contrata un proyecto SEO, esto es el déjà vu de cualquier consultor SEO con el que hables, es la implicación fundamental desde el minuto cero con los equipos técnicos. Entonces, muchas veces son reacios, pero es un reacio no justificado. Muchas veces, lógicamente, te metes en terrenos, ellos controlan capacidades, tiempos, recursos y demás. Entonces, bueno, son negociaciones que si desde un primer momento se tienen muy claras, tanto por el cliente como por nosotros, el proyecto es muy ágil. Insisto que muchas veces esto viene muy vinculado o muy relacionado con la tipología de negocio con el que el cliente llega y te pide un proyecto SEO. Estamos en un momento de crisis, además es que no nos es ajeno, yo creo que no es ajeno absolutamente a ningún sector, pero sí que es verdad que el sector más digital, los planes de marketing más digitales sufren un poco menos, o estamos viendo que están sufriendo un poco menos, principalmente, o lo entendemos principalmente porque la inversión que se hace en online tiene una forma de medición automática. En el momento en el que tú haces la inversión, automáticamente sabes qué es lo que te está entrando y qué es lo que no te está entrando, frente a las inversiones más offline, que la forma de cuantificar, de ponderar, de evaluar el reto. Lo que pasa es que ahora es el momento en el que y lo estamos viendo, lo estamos viendo desde el año pasado. Estamos viendo que el cliente se involucra mucho más con el tipo de resultados y por qué no funcionan las cosas, y eso lógicamente nos obliga a ser mucho más exigentes con nosotros mismos, mucho más rigurosos y saber que ahora mismo un cliente está en un punto en el que hace una inversión muy mirada y que necesita saber dónde va ese dinero. Y ahí está el reto. Es verdad que hay un punto de exigencia en algunos casos malentendido. Sí que es verdad que las cosas se pueden medir, sí que es verdad que se aplica una expertise, una práctica en función de los profesionales que contratas y una forma de medir, pero luego hay una serie de factores externos al digital que no es inviable controlarlos, y que es por el que, entre comillas, podemos estar sufriendo, porque se justifica, oye, pues si lo podéis medir, esto ¿por qué no está funcionando? Hay una serie de factores externos a la praxis con el que no podemos asumir. Por eso muchas veces decimos, oye, has medido lo que te ha retornado el tener una valla en la M30 durante un mes. Entonces, medición, sí, el online se puede medir, puedes medir en tiempo real qué resultados estás teniendo producto de determinadas campañas, pero hay determinados puntos de exigencia, como nos puede ocurrir a nosotros en SEO, que nos piden tipos de previsión, ya ni se utiliza el término de previsiones, sino qué tráfico vas a obtener. Para empezar, el tráfico no es de nadie, el tráfico es del buscador. Es inevitable el que puedas llegar hasta aquí, porque es que más no puedes ofrecer, porque entrarías dentro del campo de la invención. Bueno, si quieres entrar dentro del campo de la invención, estamos hablando de otro tema.